estamos hoy aquí para hablar de un tema que obviamente para mí que trabajo en él lo considero relevante, pero es uno de los problemas espero que cuando salgáis de la charla que os voy a dar tengáis la misma sensación que tengo yo, que es uno de los problemas más importantes que tenemos como sociedad a día de hoy. Bien, antes de empezar, aunque hay más gente, quería hablar con los alumnos, que sois los que realmente sois importantes. Quería que me dijeseis vuestro nombre de pila simplemente y el grado desde el cual os habéis incorporado. Yo soy Guillermo y soy enfermero. Yo Andrea y enfermera. Sofía y enfermera. Sofía y terapeuta. Carla y terapeuta. Sandra y enfermera. Vale. Bien. Bueno, perfecto. O sea que tenemos gente que estáis desde el ámbito sanitario, enfermería y terapia ocupacional, ¿verdad? Bien. Pues yo os voy a hablar de un aspecto importante de las enfermedades infecciosas. Si yo os preguntase, que me dijeseis cuál es para vosotros, también para el resto del público, cuál es el microorganismo más letal que ha existido en la historia de la humanidad, ¿cuál me diríais que es? Bueno, ahora tendríais que responderme a la gallega, diciéndome, ¿qué entiende usted por microorganismo letal? ¿Se refiere usted al microorganismo que tiene una tasa, un ratio de mortalidad elevada sobre aquellas personas que están enfermas y que si no reciben tratamiento van a morir? Yo diría, sí, me refiero a eso. Entonces, ¿qué me responderíais? Un microorganismo, lo que se os ocurra. Los microorganismos incluyen tanto microorganismos procariotas, organismos procariotas como las bacterias arqueas, organismos eucariotas como los hongos y las levaduras, y también los virus que están en otra escala. La gripe. ¿Alguno más nos animáis? La gripe. Bueno, pues no estaría del todo mal, pero la gripe, he dicho, el microorganismo que sin recibir tratamiento es el que provoca mayor ratio de mortalidad. No se os ocurre, bueno, estáis un poco... Es algo que no se os ocurriría nunca, es el virus de la rabia. Pero también me puede decir, pero profesor, ¿usted se refiere a aquel microorganismo que ha provocado más muertes a lo largo de la historia de la humanidad? Y diría, sí, pues también me refiero a ese. Y entonces, ¿cuál me responderíais? Podría ser casi la viruela. ¿Vale? La viruela ha provocado más muertes en la historia de la humanidad que todas las guerras conjuntas, para que os hagáis una idea. Pero también puedes decir, profesor, pero usted igual se está refiriendo a aquel que ha tenido un efecto demográfico más acentuado en algún momento de la humanidad, es decir, que ha afectado más a la población en un momento adecuado, en un momento determinado. Entonces, ¿cuál me diríais que es? Me lo habéis dicho hace un momento. La peste. La peste. La peste, imaginaros, a mediados y finales del siglo XV, el único momento de la humanidad en el que la tasa demográfica ha dejado de subir y ha bajado, ha sido provocado por un único microorganismo, Yersinia pestis, el agente causal de la peste negra. Y no solo eso, un clon, es decir, un tipo de microorganismo específico dentro de esa especie, que se movió desde el este hasta colonizar Europa y en menos de un siglo provocó algo inaudito, algo que no ha ocasionado ninguna guerra mundial en la historia ni ningún otro proceso demográfico, que nuestra población disminuyese por una vez en la historia. Y fijaros, os he hablado de el virus de la rabia, el virus de la viruela y la peste. ¿Y quién habla ahora de esto? Nadie, porque la viruela es el único organismo infeccioso que afecta al hombre que ha sido erradicado de la faz de la Tierra. Bueno, y también podríamos decir el SARS, el virus respiratorio agudo, que también severo, que más o menos lo pudimos acabar. Pero la viruela ha sido el único organismo que, habiendo diezmado, porque ha sido junto con la peste los que más muertes ha provocado a lo largo de la historia,
lo hemos conseguido erradicar. El otro que os he dicho es el virus de la rabia. La rabia tiene un 100% de mortalidad, pero si nos vacunamos justo o recibimos la dosis vacunal inmediatamente después o lo hemos recibido previamente, no tendremos ningún tipo de problema. Pero si no nos tratamos, tiene una tasa de mortalidad muy superior al ébola o cualquier fiebre hemorrágica. Y el tercero es Yersinia pestis, una bacteria, que tomando un antibiótico, un beta-lactámico, sería suficiente para no tener ningún tipo de problema. Por lo tanto, las enfermedades infecciosas que son nuestro compañero de viaje desde el inicio de la humanidad, es más, antes de ser lo que somos, ya hay historiadores que hablan que se ve el embudo evolutivo y cómo hemos ido compartiendo enfermedades y las hemos dejando cuando hemos ido dejando de ser humanoides y ser humanos, y algunas las seguimos compartiendo. Ese compañero de viajes ha provocado que, para que os hagáis una idea, en el 1800 la esperanza de vida de la humanidad eran 30 años. Eso no significaba que todos que tengamos aquí más de 30 años nos clavásemos un cuchillo. Significaba que la mortalidad infantil era tan dramática que, aunque la gente podía llegar a los 80 años, teníamos una tasa de mortalidad brutal. A principios del siglo pasado, la tasa de mortalidad global era de en torno a 40 años. El 40% de las muertes que se producían en el 1900 en Estados Unidos, el 42%, era debido a enfermedades infecciosas. Y solo la tuberculosis, las neumonías y las gastroenteritis eran responsables del 33% de las muertes en Estados Unidos. Y hemos pasado de eso a casi duplicar nuestra esperanza de vida a día de hoy, que se aproxima más cerca de los 90 años que de los 80. ¿Por qué? Por tres cosas. Por la potabilización del agua, el empleo de las vacunas y el uso de los antibióticos. Repito, potabilización del agua, antibióticos y vacunas. Y parece mentira que a día de hoy, en el 2019, tengamos iluminados que nos digan que no hay que potabilizar el agua. Tengamos estúpidos que no quieran utilizar vacunas que repercuten para el resto y hayamos usado tan mal los antibióticos, como os voy a contar ahora, que dejen de funcionar. Y esto está al orden del día. Esto es un recorte del País de hace una semana. 2 niños prematuros en el Valdebrón se han muerto por una infección de una bacteria hospitalera que es la Klebsiella pneumoniae, multiresistente a las carbapenemos. Pero es que justamente cuando estaba preparando ayer la charla, antes de ayer, hubo el mismo caso en el hospital Josep Trueta de Girona. Aislada la misma cepa, el mismo tipo de bacteria, Klebsiella pneumoniae, y no sabemos si es el mismo clon o no. Es decir, están matando. Es decir, las bacterias cada vez son capaces de ser resistentes a los antibióticos. Y para introducir un poco el tema y la relevancia, si yo os preguntase ahora, que ahora ya estamos perdiendo el miedo, que me dijeseis todo el público, ¿cuál ha sido el descubrimiento más importante del siglo XX? Pues aquí no hay ninguna persona mayor, pero si estuviese mi abuela diría que la lavadora. Y eso de ir al río, que... Vosotros sois más millennials, me diríais que Internet. Y los que trabajamos en biomedicina podemos decir que los antibióticos. Pues la lavadora, Internet y los antibióticos tienen algo en común. Yo no voy a entrar cuál es el más importante. Lo que tienen en común es que lo tenemos integrado dentro de nuestro ADN como sociedad. Todos asumimos que si ahora has sudado un poco, metes la camisa a la lavadora, la lavas y funciona. Cuando quieres ver quién es el peso que está hablando, tecleáis en Google David Rodríguez Lázaro y me encontraréis información sobre mí. Y todos asumimos que cuando nos ponemos malos tomamos los antibióticos y nos curamos. Pues la lavadora sigue lavando camisas, Internet nos sigue dando información, pero nos encontramos en una situación de no retorno si no actuamos, en la cual los antibióticos dejan de funcionar. Y eso no lo tenemos asumido, es decir, todos pensamos que si estamos enfermos tomamos antibióticos y nos vamos a curar, porque los antibióticos pensamos que funcionan y es algo que tenemos interiorizado nosotros como sociedad, a diferencia de cualquier otro fármaco. Es la gran diferencia de cualquier fármaco con respecto a los antibióticos. Los antibióticos pensamos que son mágicos, son el concepto de balas mágicas. Y es verdad, porque tienen efectos inmediatos y además cuando funcionan son milagrosos, curan inmediatamente. Y por eso es tan importante
Si consideramos que es algo tan intrínseco a nosotros como sociedad, el uso de antibióticos, cuando dejan de funcionar es un problema muy grave para nosotros. Pero este no es un problema reciente. Hace unas semanas estaba leyendo, hojeando entre los libros que tenía viejos, encontré un discurso del profesor Rodríguez Torres, la lección inaugural de la Universidad de Valladolid de 1992, sobre nuevos horizontes en las enfermedades infecciosas. Y decía que dentro de la situación actual de las enfermedades infecciosas había 4 aspectos básicos. Y el primero que ponía, el puntero es este de aquí, perdonad. Y el primero que ponía, fijaros, es el fenómeno de la resistencia microbiana a los antibióticos. Me diréis, bueno, pues un problema de hace, digamos, esto es del 92, de hace 30 años. Bien, pues rebuscando alguna charla más, he encontrado este documento, que es una reunión de alto nivel de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, de 1952, tratando sobre la resistencia a antimicrobianos en especies animales. Basado en un report, en un informe de 1948. Y podemos incluso ir más atrás. El señor que veis ahí, que todos lo conocéis, que es el profesor Alexander Fleming, en su discurso de toma de posesión del Nobel, en el penúltimo párrafo, aparece uno de los párrafos más famosos en biomedicina, contando que si no tenemos cuidado pueden aparecer las resistencias. Dice que si algún estúpido los usa con dosis más bajas, puede provocar a él o a los demás un problema. Y pone el caso de que si Mr. X toma un antibiótico porque le duele la garganta y lo deja de tomar sin haber tomado correcto, lo deja de tomar o lo toma de una manera incorrecta, cuando puede producir una subpoblación resistente que puede afectar a su mujer y cuando tome la penicilina no funcione. Y claro, nosotros lo tenemos introducido en nuestro ADN. No pensamos que pueda existir la vida sin electricidad, sin lavadoras, sin internet y sin antibióticos. Pero la gente, y ya no queda nadie de la época preantibiótica. Pero sin antibióticos no hay cirugía. Sin antibióticos no hay tratamiento anticanceroso. Sin antibióticos una extracción dentaria puede ser un problema. Eso era lo que era la situación preantibiótica. Antes, a principios de siglo, el 30% de las mujeres que daban a luz, aparte de porque los médicos eran unos cáferes, morían por fiebres puerperales, por fiebres asociadas al parto. Ahora eso es impensable. Y bien, ¿y qué son los antibióticos? Porque bueno, llevo aquí hablando bastante, seguro que Diego os ha introducido todo el tema. Simplemente recordar que significa algo que lucha contra algo vivo, viene de anti y bios, que el concepto de antibióticos lo estableció Waxman en 1941, y si cogemos las 2 definiciones más típicas de la Real Academia Española o la de Wikipedia, que siempre da buenas definiciones para todo, hablamos de una sustancia química, ya sea de origen natural o artificial, que limita el crecimiento o elimina a microorganismos, ¿vale? Y es el mejor ejemplo de lo que el profesor Paul Ehrlich definió como las Zauberkugel, las magical bullets o balas mágicas, aquellas que van directamente sobre el problema sin afectar al paciente. Y además son mágicas porque cuando tenemos fiebre nos encontramos fatal, y principalmente los niños, todos los que tenéis niños, os ha pasado que tiene un niño que está letárgico, está irascible, que llora, que se encuentra fatal, le damos los antibióticos y en 12 horas el niño está jugando a fútbol. Eso realmente es muy poco visible en otro tipo de farmacología. Increíble, es una pasada. Por eso es lo más parecido a lo que llamamos balas mágicas. Y todo su proceso hizo que la gente que lo desarrolló, pues incluso
cosa que ya nunca va a volver a pasar en ciencia, apareciese como una estrella. O sea, en el Time, este es Alexander Fleming y este otro es Simon Wassmann. Y de los 4 que vemos aquí, que son las 4 personas más relevantes en el desarrollo y descubrimiento de antibióticos inicialmente, 3 de ellas recibieron el premio Nobel. El doctor Domark de Alemania, más que tiene una historia truculenta sobre el premio Nobel, era investigador de Bayer, Hitler dijo que no fuese a recoger el Nobel, le metieron en la cárcel, luego escapó y lo recogió un poco más tarde y todas sus patentes de desarrollo de su familia se la quedaron los americanos junto con parte de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El doctor Fleming, Wassmann y René Dubos, que junto con Wassmann desarrollaron la metodología de antibiosis, de cómo buscar nuevos antibióticos a partir de microorganismos que luchan para sobrevivir en un ambiente complicado. Y esto es la historia. Los primeros antibióticos como tal, que eran de origen químico, es que voy a volver para atrás porque ese señor de aquí, también premio Nobel, fue, entre otras cosas, muy famoso porque fue uno de los inspiradores de la inmunología y fue la primera persona que creó un tratamiento contra una enfermedad infecciosa y que la curaba. Aunque su cura realmente no era una bala mágica. Fue la primera persona que desarrolló el Salvarsan, que era el primer compuesto que era capaz de eliminar la gonorrea. Uno de los principales problemas que ha tenido la humanidad, que afectaba al 25% de la población europea a principios del siglo XX. Lo que pasa es que de lo que desarrolló era arsénico, con lo cual muchos morían intoxicados por arsénico. Por eso era tan mágico, porque ellos descubrían compuestos que no tenían un efecto nocivo, o en teoría no tenían un efecto nocivo, pasaban en ensayos clínicos y los efectos nocivos, los que tenían efectos nocivos eran eliminados. Y esa es la historia, desde el primero, que eran las sulfas que se desarrolló en Bayer por el doctor Domark, a los betalactámicos, la penicilina, los aminoglucósidos con la estreptomicina, el primer compuesto capaz de eliminar uno de los mayores problemas de la historia, que era la tuberculosis. Pues esto surgió en los años 42 y tenemos lo que se denomina como la edad dorada del desarrollo de los antibióticos, que fue desde los finales de los 40, o principios de los 30, hasta los 70. Llegó a ser tan dorada que aunque ahora ayer por la noche vi un paper que dicen que este señor nunca lo dijo, pero todos decimos que el Surgeon General, es decir, el jefe de sanidad americano, el cirujano jefe de los Estados Unidos, en el 1970 dijo que era tiempo para cerrar el libro de las enfermedades infecciosas, que habíamos ganado la guerra a la pestilencia. Bueno, pues se cubrió de gloria. Para comprar lotería era un desastre, ¿vale? Aunque dicen que no se encuentra ninguna documentación que ese señor lo dijese. Pero bueno, se ha quedado con el San Benito. ¿Y qué pasó desde entonces? Pues desde los 70 podéis ver hasta el 2000 ya no tenemos casi antibióticos y además los que se han ido desarrollando son modificaciones de otros de la misma familia. De tal manera que podemos decir que desde el año 85 para acá, de la dactomicina, no hemos desarrollado ninguna nueva familia de antibióticos, solo moléculas basadas en familias anteriores y se espera que la teisobactina sea el gran desarrollo inmediato. Y esto nos ha llevado, y ahora vamos a hablar, justamente se ha hablado de los antibióticos y de lo que querías hablar hoy, que es de la resistencia a los mismos. Bueno, bien. Pues en paralelo a la aparición de los antibióticos y a veces incluso antes, se han ido apareciendo la resistencia a los antibióticos. En el 1941, como vamos a ver después, se describió, 2 años antes de la comercialización de la penicilina, ya se describió un artículo científico en Nature hablando sobre la aparición de las beta-lactamasas, que es un mecanismo principal de la resistencia a todo, no solo a las penicilinas, sino a todos los beta-lactámicos. Y aquí podéis ver cómo a lo largo de la historia hemos ido encontrando diferentes
resistencias en diferentes microorganismos a diferentes antibióticos. De tal manera que podemos decir que la resistencia a los antibióticos es una carrera continua. Por un lado, en verde, en bonito, teníamos nuevos, desde el salvarsan, que es el arsénico, que apareció a principios del siglo XX, hasta la dactomicina como último gran antibiótico. Hemos tenido un desarrollo y a la vez hemos tenido el desarrollo de sus resistencias. Y esta carrera, en la cual teníamos que haber sido Usain Bolt, haber sido capaces de ir desarrollando nuevas estrategias terapéuticas para la lucha contra enfermedades infecciosas de origen bacteriano, hemos sido pierno de una. De tal manera que a día de hoy nos encontramos en una situación lamentable. Aquello que veíamos aquí, casos puntuales donde al principios de los años 40 veíamos en alguna especie bacteriana la resistencia a un microorganismo, lo que se llama resistencia, pasamos a finales de los 70, principios de los 80, a hablar de la multiresistencia. La multiresistencia es cuando el microorganismo es capaz de ser resistente a más de 2 familias de antibióticos. Ahora mismo nos encontramos en lo que se llama MDRs. Ahora estamos en la fase de microorganismos extensamente resistentes, lo que se llama XDRs, que estamos hablando de microorganismos que son resistentes a todas las familias de antibióticos excepto a 2. Y hay algún caso descrito, de nuevo, con la gonorrea, que se han descrito bacterias panresistentes. Y insisto con la gonorrea porque estuve hace poco con la jefa del Banco de Sangre de Castilla y León, de la Fundación de Hemoterapia, y ahora mismo se está encontrando en ciertas poblaciones un incremento brutal de donantes positivos a esta enfermedad. ¿Vale? Y cuando se trae de fuera, principalmente de Asia, estamos encontrando cada vez cepas multiresistentes o extremadamente multiresistentes. Bueno. Bien, y esto nos ha llevado a una situación, esta es una diapositiva bastante antigua, en la cual podemos decir que a día de hoy estamos entre más de 25.000 muertes en Europa al año por la resistencia a antibióticos, con un coste de 2,5 millones de días días extras en el hospital, con un coste aproximado más o menos de 1,5 de 1.500 millones de euros al año. En Estados Unidos tenemos datos similares, en torno a 23.000 muertes, con más de 2 millones de casos, suponiendo más o menos un coste total de 35.000 millones de dólares anuales. ¿Vale? Y esto, en sociedades como la europea o la americana, es un coste elevado. Imaginaros aquí los del medio, un país como Tailandia, con una población de 70 millones de personas, está provocando más de 38.000, estos son datos del 2005, 2006, están provocando más de 38.000 muertes, con más de 3,2 millones de hospitalizaciones, o días extras de hospitalización, perdón, y con unos costes totales directos e indirectos de más de 1,300 millones de dólares. Imaginaros lo que puede representar para el Producto Interior Bruto de un país como Tailandia. Solo este problema. Pero esos datos están completamente desfasados. Hay un paper publicado este mismo año en la revista Lancet Infectious Diseases que hace una nueva estimación y nos dicen que en Europa ya no son 25.000, que ellos estiman que estamos hablando de más de 671.000 casos en toda Europa que conllevan más de 33.000 muertes anuales, con una afectación de casi 1 millón de DALIs, que os han explicado qué son los DALIs, días, años, los que la salud se ve afectada. O sea, no solo una gran cantidad de muertes, sino los DALIs, aparte de la carga sanitaria y social y emocional que tienen un gran coste económico para sustentar esa pérdida de viabilidad o de funcionamiento normal. Pero es que además el año pasado, justo
El 17 de mayo del año pasado, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas publicó una nota de prensa, la que veis aquí, el encabezado, que dice: hemos hecho un cálculo en diferentes hospitales de cuántas infecciones hemos tenido al año asociadas a resistencias a microorganismos resistentes a antibióticos, y lo hemos extrapolado a toda la situación nacional. Y hablan que las muertes no son las 2.500 que nos dice el PRAN. Lo que se está empezando a observar es que son más de 35.000 muertes anuales. Es decir, 30 veces más de la gente que muere por accidentes de tráfico. Y lo que es inaudito es que mientras, está muy bien por cierto, que en Polefreno, en Antena 3, se hacen campañas de concienciación muy seria sobre la conducción correcta y de los problemas de los accidentes de tráfico, tanto a nivel privado como a nivel público, salvo la semana de concienciación del uso de antibióticos, que es la semana del 18 de noviembre, no hay más tiempo para ver los anuncios del PRAN diciendo que los antibióticos o la resistencia a los antibióticos es un problema muy serio. Aquí es uno de los informes más relevantes hechos. Si me permitís, David Cameron va a pasar a la historia como el peor político del Reino Unido por el desastre del Brexit. Pero justamente antes hizo algunas cosas buenas, y entre ellas declarar como prioridad nacional la resistencia a los antimicrobianos, y encargó a un gabinete de expertos un informe para conocer la situación real. Y además, que los británicos suelen ser bastante inteligentes a veces, decidió darle un enfoque. En vez de coger a los pesados de los investigadores, microbiólogos o gente de salud pública para que hiciese su estimación, no. Encargó el informe al Sir Jim O'Neill, que es un economista. Le dijo: oye, quiero que me digas realmente cuál es la situación y cuál es la problemática desde un punto de vista social y económico. Y lo que llegó es que si no hacemos nada, en el 2050 morirán más de 10 millones de personas al año, con un coste para la sociedad global, yo ya no sé traducirlo. Pone 100 trillones de dólares o 100 trillions of dollars, yo ya no sé traducir eso, son muchos ceros. Creo que son 100 billones de dólares. Pero bueno, sea como fuere, muchos ceros. Y eso significa que va a ser la principal causa de muerte en el mundo, muy por encima de las muertes provocadas por el cáncer. Y no solo eso, es que si tenemos esta situación de diseminación de resistencias, no podremos dar tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, porque el efecto de la quimio y de la radioterapia, lo que sucede es una reducción del sistema inmunitario que convierte a los pacientes un caldo de cultivo fantástico para la implantación de bacterias, principalmente bacterias que se hacen los tratamientos, se les da antibióticos y esos no funcionan, las personas igual no se mueren de cáncer, se pueden morir de una infección. Una infección normal y corriente, de bacterias comensales, que no sé si dará tiempo a hablar de esto, pero el gran problema que hay ahora mismo, no pensad que en África sí, el problema en África es la combinación SIDA con tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis multiresistente, pero en Europa, Klebsiella pneumoniae la encuentras en la carne. Serratia es una bacteria típica aislada. De hecho, en los años 40, ahora Serratia macerens es un problema serio en las unidades de cuidados infantiles. Pues Serratia, yo me acuerdo que en los años 40 le encargaron a un investigador de determinar cuál era el riesgo de contaminación en la Cámara de los Comunes mientras se daban discursos, por producción de aerosoles. Entonces, ¿qué decidió ese señor? Voy a coger esta bacteria que cuando crece da una coloración rojiza y la utilizó como microorganismo indicador. Es una bacteria que ahora se ha comprobado que sí es un patógeno oportunista, pero realmente no es Salmonella, no es Yersinia pestis, no es Mycobacterium tuberculosis. Y ahora tenemos problemas con bacterias que son comensales, que las tenemos y que cuando llegamos a una situación de sistema inmunitario deprimido, cuando estamos en los hospitales principalmente, nos colonizan y como no hay manera de pararlas, provocan una infección y la sepsis, la reacción del organismo correspondiente. Y lo que decía
tanto David Cameron como el informe de 2014 de la OMS, que dice, si no hacemos nada, la medicina, como la vemos ahora mismo, se va a acabar. Y pasaremos de una era preantibiótica a una era posantibiótica, que es un eufemismo de decir de que los antibióticos no funcionan. Cierto es que la situación en el 2019 no es la misma que en 1919, es decir, nuestra medicina ha avanzado mucho, pero el arsenal terapéutico para controlar infecciones nosocomiales hospitalarias o infecciones generales se nos está reduciendo. De tal manera que ya en el 2015 el G7, cuando se reunió en verano en Düsseldorf, en Alemania, decidió establecer que la resistencia a los antibióticos era una prioridad a nivel mundial, al mismo nivel que el calentamiento global. Y un año después, en septiembre de 2016, por cuarta vez en la historia, se realizó una asamblea general de las Naciones Unidas por un tema sanitario. Hemos tenido una por el SIDA, otra por el ébola, otra por enfermedades no transmisibles, hace más de 40 años, en los años 80 por el SIDA, hace muy poquito, en el 2014 por el brote de ébola y en el 2016 por la resistencia a antibióticos, porque ya nos estamos dando cuenta que es un problema global. Y además se publicó, y es lo poco que voy a hablar sobre bacterias, si nos da tiempo y queréis hablar más, luego os enseñaré, pero la Organización Mundial de la Salud revisita cada ciertos años cuáles son los eventos de resistencia y los microorganismos asociados a lo mismo, estableciendo generalmente 3 niveles. Nivel de prioridad crítica, elevada y media. Aquí tenemos las enterobacterias resistentes a las carbapenemos y a las cefalosporinas de tercera generación, las bacterias que han matado a esos niños prematuros. Tenemos Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenemos y tenemos Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenemos. Los carbapenemos, cuando ya acabamos con todos los betalactámicos, las penicilinas, os han explicado que los betalactámicos son aquellos compuestos que tienen un anillo betalactámico y tienen una serie de funciones. El más conocido es la penicilina. Luego desarrollamos las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Cuando nos cargamos ya las cefalorinas de segunda y tercera generación, el tratamiento en los hospitales, cuando tenemos una infección aguda, utilizamos carbapenemos. Pues ahora ya desde hace más de 20 años, principalmente desde principios de siglo, estamos observando diferentes enterobacterias, es decir, entero no significa que estén entre las bacterias, significan bacterias de origen intestinal, que son la mayoría comensales, Escherichia coli o Klebsiella, que son resistentes a estos microorganismos y que esa resistencia está mediada por plásmidos. Y claro, no os he contado por qué la resistencia es tan problemática. Porque claro, yo si quiero transmitir el color de mis ojos a mis hijos, si quiero transmitir a nivel de herencia cualquier carácter, por ejemplo el color de mis ojos, solo se lo puedo transmitir a mis hijos. Las bacterias, además de la transmisión vertical, tienen capacidad de transmisión horizontal. ¿Vale? Para poner un ejemplo, imaginaros que de repente entra por aquí Brad Pitt, me toca y me pongo tan cachas como él. Y al momento pasa Messi, me toca y me vuelvo tan buen jugador como él. Y después pasa Einstein y me vuelve a tocar y además de ser un cachas, guapo, jugar bien al fútbol, sería también inteligente. Pues eso es lo que pasa con las bacterias. Las bacterias pueden transmitir su información no solo de padres a hijos, de generación en generación, sino también en aquellas que comparten un nicho ecológico mediante elementos móviles. Como veréis al final, hay algunos genes que son las transposasas, que son los elementos genéticos más frecuentes en la naturaleza. Pero ellos se utilizan generalmente en los plásmidos, que pueden conferir una o varias resistencias a los antibióticos. ¿Vale? Con lo cual es la situación por la que nos encontramos, que las bacterias se vuelven no solo resistentes, sino multiresistentes. Es decir, bacterias que se encuentran en un nicho ecológico y comparten los plásmidos. Y al compartir esos plásmidos, si ponemos una presión selectiva, nos cargamos a la competencia y ya se quedan allí colonizando ese ambiente. ¿Vale? ¿Y por qué la problemática a nivel general de la resistencia a antibióticos? Bien, en primer lugar, porque, como ya he dicho, tenemos pocos compuestos nuevos. Tuvimos una época dorada, pero en los últimos años
tenemos una parada de producción. ¿Y por qué? Bueno, por una sencilla razón. Porque las industrias farmacéuticas son empresas. Y las empresas tienen que responder única y exclusivamente a sus socios, a sus accionistas. Y los antibióticos no son negocio. Los 11 antibióticos patentados más importantes representan, o la ganancia que representan, es inferior al compuesto más utilizado para el tratamiento o el antiviral más utilizado para el tratamiento de la hepatitis C. Es decir, todos los antibióticos patentados, los 11 más importantes, generan menos beneficio a la farma que aquello que utilizamos para controlar el virus de la hepatitis C. Uno de ellos. Entonces, requiere una gran inversión, tenemos que probar cientos o miles de sustancias antibacterianas para encontrar un grupo que funcione. Tenemos que hacer ensayos, después ensayos clínicos para comprobar, primero ensayos en animales, en cultivo celular, animal y finalmente escalar la humana, y vamos reduciendo el número para comprobar que aparte de que funcionen, no nos provoquen daños. Con lo cual, el retorno es muy incierto. La inversión, hablamos de miles de millones o de cientos de millones para obtener un nuevo antibiótico, y el retorno es incierto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo he escrito bastante mal, tal como tenemos, y era lo que dice Jim O'Neill como uno de los mayores problemas, tal como tenemos nuestro sistema de patentes, es muy incierto que recuperar la inversión en los 20 años que dura una patente. Es decir, durante 20 años tenemos protegido, solo podemos producir o licenciar la patente a terceros, pero a partir de los 20-25 años lo puede producir todo el mundo. ¿Qué pasa si mañana descubrimos un compuesto que funciona para la diabetes o para estar delgado? Nos ponemos a producirlo y a venderlo a cascoporro y nos forramos. ¿Qué pasa si encontramos un nuevo antibiótico de una nueva familia? Lo licenciamos, pasa más tiempo para demostrar que funciona, lo licenciamos y cogeremos y lo guardaremos bajo 25 llaves en el hospital. Y solo lo utilizaremos en aquellos casos de infecciones en las que no funcionen el resto de antibióticos. Y ahora explícale tú a una junta de accionistas que vamos a invertir en eso en vez de invertir en el colesterol o en el sobrepeso. Pues yo, como accionista, diría, no, en el sobrepeso, que estamos todos gordos. Porque los nuevos antibióticos los restringimos para uso hospitalario, lo que se denomina como último recurso. Fijaros la injusticia humana. Ahora mismo el antibiótico de último recurso por excelencia, y no es porque yo trabaje en él, sino trabajo en él porque es el más relevante últimamente, es la colistina. O dices, hostia, la colistina. Pasada de antibiótico. La colistina es nefrotóxico y neurotóxico. Se descubrió, no os penséis que ha sido un descubrimiento de hace 4 días, no, se descubrió en los 60 y se licenció en los 60 y no lo hemos utilizado porque nos joribiaba los riñones, hablando mal. Y entonces se dejó de usar. De hecho, en veterinaria se ha utilizado para el tratamiento de diarreas desde entonces y como mecanismo, ahora veremos, metafiláctico para tratar a los animales. ¿Pero qué pasó? Cuando de repente llegaba un médico y decía, hostia, se me está muriendo el paciente, en la UCI. Y he probado con carbapénemos, he probado con tiaciclina, que es lo último que me queda por probar, y no tengo nada más que hacer. Pues prueba este antídoto que está guardado, la colistina. Y dice, coño, sí funciona. Claro, antes funcionaba porque no se había utilizado en ese ambiente. Ya también ha dejado de funcionar. Pero fijaros la situación tan estúpida que nuestros antibióticos de última generación, aquí tenemos un médico, no cumplen con el juramento hipocrático. Porque el juramento hipocrático lo primero que dice es no hacer daño. Pues tú sabes que le estás provocando, seguramente si el tratamiento es prolongado, hacerle cliente a diálisis de por vida o a un trasplante de riñón. Pero claro, entre que el paciente se muera y que tenga que estar en diálisis, creo que la respuesta es obvia. Pero fijaros a qué situación hemos llegado, que la colistina sea nuestra bala ganadora. Bien, y también es un fenómeno natural. Es un ejemplo claro de selección darwiniana. Las bacterias tienen diferentes
o los microorganismos en general tienen diferentes espero esto que nos haya grabado. Que las bacterias, los microorganismos tienen en general diferentes mecanismos para colonizar. Tengo por aquí algún estudiante, se lo he explicado. Uno de los mecanismos es crecer más deprisa, tener un tiempo de generación muy corto y crecer más rápido que los demás, y cuando se den cuenta los demás, cuando ellos han tenido una generación, se han duplicado, yo tengo 20 veces más y colonizo y mando yo. Otra opción es vivir en condiciones más complicadas. Si tú necesitas vivir con oxígeno y yo no, yo puedo vivir en condiciones en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, o tener menores necesidades nutricionales. Si tú necesitas únicamente glucosa para crecer, como bacteria, solo puedes crecer en zonas, en nichos ecológicos donde haya glucosa. Y yo soy menos exquisito, puedo crecer en otras zonas, y yo colonizo ese ambiente y soy el jefe. Pero otra opción es, yo produzco una serie de sustancias que mata al resto, y entonces colonizo lo que me dé la gana. Y esto es lo que ha hecho. Las bacterias lo que han hecho es, vale, tú me haces esto, yo, o la misma que produce esos compuestos, tiene que buscar el mecanismo para sobrevivir. O las bacterias, digamos, van aprendiendo y dicen, oye, si yo quiero sobrevivir conviviendo con esta que me produce betalactamasas, que produce betalactámicos, yo voy a tener que producir betalactamasas para romper los betalactámicos que estás produciendo. Con lo cual ha existido siempre ese proceso. Ha existido, es más, aquí podéis ver un paper publicado en la revista Nature que habla de la resistencia a los antibióticos, que dice que es anciana. De hecho, cuando cogieron el permafrost en Alaska, empezaron aquí a coger bichos y analizar diferentes sustratos y hacer metagenómica, buscar presencia de genes, y encontraron multitud de genes de resistencia. Pues decía, bueno, pues esto puede ser un artefacto, aunque luego esté publicado en Nature. Bueno, pues fueron a investigar a unas poblaciones amerindias, a los Yanomami, y de repente le cogieron las cacas y analizaron las bacterias que había y los genes que había, lo que se llama el microbioma, conjunto de genes de origen microbiano que se encuentran en un ambiente, en este caso el intestino. Y empezaron a ver, coño, estos tíos no habían estado tomando nunca un antibiótico, es más, habían casi no contactado con occidentales. Y en cambio, de una manera natural, tenían gran cantidad de genes que les conferían resistencia a antimicrobianos. Es decir, al final, esto es simplemente que en su intestino habían encontrado unas bacterias que habían estado siendo seleccionadas con otras para producir ese tipo de compuestos. Es decir, tenían genes de resistencia a los antimicrobianos. Es más, como os he dicho antes, en 1941, Chain, que recibió el premio Nobel junto con Florey y Fleming por el descubrimiento y el desarrollo de la penicilina, había descrito lo que veis ahí, una enzima de bacterias que es capaz de destruir la penicilina, las betalactamasas, las famosas betalactamasas. Y esto es un paper publicado en el año 40, dije en el 41. La penicilina se empezó a comercializar 2 años después. Bueno, se empezó a emplear y a producir de una manera masiva en el 42-43 y comercializar en el 45. Otro ejemplo más claro, cuando sacamos la meticilina, que era un derivado sintético, otro betalactámico sintético similar a la penicilina, se licenció en el año 60 en el Reino Unido. En el año 61 tenemos un paper del British Medical Journal describiendo una cepa de Staphylococcus resistente a lo que ellos llamaban el celfenin, que era ese antibiótico. Es el origen de las bacterias, los famosos Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, los famosos MRSA o MARSAs. Un segundo problema, aparte de que es un problema natural, hasta antes no había ningún problema porque no había una presión. Hasta aquí no había ningún problema. Hasta aquí, digamos. A esta gente no tendrían problemas porque no sufrieron una presión selectiva elevada para seleccionar ese tipo de bacterias. Y las bacterias son un claro ejemplo de buena economía. Si una bacteria no necesita, o un microorganismo necesita un gen, lo acabará perdiendo. Porque no le mola nada gastar energía en producir algo que no sirve. O sea, las tenemos que poner de ministras de Economía. Entonces acabaría perdiéndose. Si ponemos la selección positiva, una presión positiva o selectiva para ello, seleccionaremos ese tipo de resistencia, si no, se acabarán perdiendo. O será algo muy residual en la población bacteriana general. El problema ha sido cuando
nos encontramos tanto a nivel de sanidad animal como de sanidad humana cuando hemos abusado de la situación. Nosotros en Europa lo tenemos prohibido en el 2006. Desde el 2006. En el 2006 está prohibido utilizar piensos medicamentosos, es decir, utilizar promotores del crecimiento en los piensos. Es decir, prohibido poner antibióticos. Pero no vale de nada porque en Estados Unidos lo han prohibido hace 2 años, en el 2017. Y la India y en China, que son grandes productores de carne de cerdo y de pollo, lo siguen utilizando. Y de nada me vale que prohibamos en Europa y en Estados Unidos los promotores si no es una prohibición global. ¿Vale? Otro problema. Y es algo que a veces la gente no entiende. Heidi molaba mucho y Pedro y cuidaban las cabritas y todo esto. Pero la producción primaria de animales, la producción de carne es una industria. Y los tratamientos no son individualizados. No cogemos a la ovejita, le decimos pobrecita, estás muy malita, te vamos a poner un antibiótico. No. Lo que hacemos es tratamos a nivel de rebaño. En veterinaria se trata a nivel de rebaño, generalmente a nivel colectivo, o sea, a nivel colectivo y generalmente a nivel preventivo. Lo que se llama tratamiento metafiláctico. Meta porque es para toda la población y a veces los tratamos incluso antes de que aparezca el problema. Nosotros sabemos que cuando a los cerdos los separamos de la madre, es decir, que se llama el destete, cuando destetábamos a los cerdos se estresan mucho, como tienen todavía un intestino inmaduro, sufren muchísimo estrés y son pasto de la colibacilosis o de diarreas colibacilares. O sea, tienen infecciones principalmente por Escherichia coli y por otro tipo de enterobacterias. Entonces, nosotros lo que hacemos a nivel general es, cuando vamos a destetar a los cerdos, le damos antibióticos para prevenir esa posibilidad. Tenéis que tener en cuenta que el coste de producción a día de hoy y el coste de venta fluctúa y muchas veces el coste de producción está por encima del coste de venta. Con lo cual, que un animal no engorde o tarde más en engordar es un problema, pero cuando un porcentaje elevado de la población engorda más despacio, es la ruina para el productor. Por eso es este tipo de tratamientos. ¿Qué ha pasado? Pues que como todo, esto que está muy bien, es concepto. Yo tenía mi asignatura de medicina preventiva de enfermedades infecciosas y medicina preventiva de enfermedades parasitarias cuando yo estudiaba. Nos llegó un momento en que dijeron, coño, esto funciona estupendo. Las enfermedades subclínicas las tenemos controladas, no tenemos infecciones clínicas, pues ¿para qué vamos a limpiar? Retiramos los 20.000 pollitos, los pollitos no se producen uno a uno, se producen en salas como esta donde hay 20.000 pollitos, ¿veis? No se ve, esta foto de aquí es mentira, no se ve suelo, solo se ven cosas blancas. ¿Y qué decían? Bueno, pues los recogemos los 20.000 y ¿para qué vamos a limpiar si le ponemos antibióticos? No vamos a tener ninguna medida correcta de higiene. Y nos empezamos a relajar, y nos empezamos a relajar, ¿por qué? Porque ponemos más antibióticos y más antibióticos y más antibióticos. Y llegaba, como en el caso de España, en la cual llegamos a utilizar 85 miligramos de colistina por animal. Y ahora mismo nos hemos encontrado que tenemos que utilizar 1 miligramo. Ya iremos otra vez a la colistina. Vale, entonces, lo que sucede a nivel global es que ha habido una democratización de la proteína de origen animal. Cada vez consumimos más carne. No he puesto aquí las gráficas, pero si vemos la curva de consumo de carne de cerdo, es así. Y como vamos a ver después, la demanda de alimentos crece más que la población, de una manera anual. Con lo cual tenemos que utilizar la producción intensiva. La producción intensiva no es mala. Las malas prácticas de la producción intensiva sí lo son. No tenemos por qué demonizar la producción intensiva de alimentos. ¿Es correcto? Si se hace de una manera correcta. Bien. ¿Y cómo estamos a nivel general en el consumo de antibióticos? Bueno, pues aquí tenemos otro problema. El consumo de productos de antibióticos en veterinaria está súper controlado. Sabemos cuánto se consume de antibióticos en todos los países. Y a partir de este año ha entrado la receta electrónica y control y sabemos cuántos antibióticos se utilizan para qué especie animal. Y aquí podemos ya darnos el primer puñal, porque vemos que somos el país
que más consumimos antibióticos. 3.027 toneladas de antibióticos. Perdón, sí. 3.027 toneladas de antibióticos anuales. Diréis, bueno, pero es que España somos la leche produciendo. Sí, somos el segundo país que más produce. Si lo ajustamos en toneladas y lo que se llama PCU, que sería el equivalente a unidades de producción de carne, somos 7.500. Solo nos supera Alemania con 8.600. Si lo normalizamos, es decir, todos los antibióticos por la cantidad de animales, vemos que tenemos 400,2 miligramos por animal. Y ahora volvemos a mirar a Alemania y decimos 97. Bueno, nos gana Chipre. Vale, pero Chipre produce 108 toneladas de 108 toneladas de carne o unidades equivalentes con respecto a las 7.500 que nosotros producimos. Si miramos, países nórdicos como puede ser, o centroeuropeos como Austria, 50, Alemania 90, Francia 70, Finlandia 20, nosotros 400. Vale. Otra problemática, es decir, hemos visto la parte de producción animal. Bien, pero también tenemos un problema muy grave en sanidad humana, gravísimo. ¿Por qué? Primero, por una mala prescripción de los antibióticos. Y eso no es solo culpa de los médicos. Porque, a ver, aquí las mamás y los papás. Cuando habéis tenido un niño malo, ¿cuántas veces habéis dado la paliza al pediatra para que os dé un antibiótico cuando tiene constipado? Muchas veces, ¿no? Pues los antibióticos solo funcionan para infecciones de origen bacteriano, no para virus. No funciona ni para la gripe ni para el constipado. Con lo cual, utilizarlo para ese tipo de afecciones no vale para nada. Y ahora mismo existe una presión brutal, sobre todo para los médicos de atención primaria y principalmente para los pediatras, para prescribir antibióticos. Aunque cada vez hay más pautas de uso racional de antibióticos o Steward Sheet, sigue habiendo una presión, y yo lo veo por las madres en el colegio y los padres en el colegio, es que mi niño malo va a poner antibiótico. ¿Para qué? Si tiene un virus sincitial, tiene tos, o tiene rinitis, o tiene gripe, ¿para qué diantres le quieres tomar un antibiótico? Es que si me dicen que si una infección secundaria, cuando tenga la infección secundaria, le pondremos el antibiótico. Mientras tanto, pues a sudarla. Pero bueno, con lo cual, una mala prescripción de los usos antibióticos por dejadez y sobre todo por presión a los facultativos. Y luego por un uso excesivo uso de antibióticos en los hospitales. He puesto esta foto con doble sentido además, en la cual he puesto en un mar de antibióticos. Y es verdad, es que los hospitales son un mar de antibióticos. Y si analizásemos sus aguas residuales, también veríamos gran cantidad de antibióticos flotando. Y esos antibióticos pueden provocar la coselección o la selección de resistencias. Y luego, ojo, no solo es la parte, digamos, asistencial, digamos, echar la culpa a los médicos o la presión que tienen los médicos. Una gran culpa la tenemos nosotros como pacientes. Primero, por el fácil acceso. 2 papers, además españoles, y publicados en revistas muy buenas, en el JAC, que es lo máximo en resistencia a antibióticos. Y hicieron un estudio en Galicia, eufemismo de llamarle noroeste de España, en 183 farmacias, y los farmacéuticos dijeron en el 64,7, es decir, 2 de cada 3 antibióticos, 2 de cada 3 farmacéuticos licenciaban o vendían antibióticos sin receta, cuando los antibióticos son obligatorios, necesitan una prescripción médica o veterinaria para su venta. Pues los vendían sin receta. En otro estudio similar, realizado en Cataluña, aquí bueno, no sé quién lo hizo, pero sigo poniendo que Cataluña era España, era el 2014, ojo, cuando se le preguntaban a nivel global, que es lo que he marcado aquí,
¿Cuántas veces conseguían antibióticos sin receta? Decían que en el 54,1%, aquí de los casos, en el 2014, conseguían antibióticos sin receta. Es decir, 1 de cada 2 veces se les daba antibióticos sin receta. Y lo que es más grave, pasamos del 45% en el 2008 al 54,1%. La conclusión de este paper es que era más fácil conseguir antibióticos sin receta en el 2014 que en el 2008. Cuando es obligatorio. Y esto nos lleva a esta situación. Nos lleva, en nuestro país particularmente, que cuando cogemos el número de ventas de antibióticos a nivel global con respecto al antibiótico por consumo por persona, vemos una línea de tendencia generalizada, donde tenemos muchos países, distintos países que se encuentran por una zona más o menos equilibrada. Lo que tendremos que tener una línea recta entre el consumo de antibióticos y de personas. ¿Y qué vemos en España? Pues vemos algunos puntos interesantes. Vemos que los chinos utilizan gran cantidad de antibióticos o venden gran cantidad de antibióticos. Y luego tenemos aquí en España, que es el outsider total, este punto de aquí, en el cual consumimos gran cantidad de antibióticos, o sea, vendemos gran cantidad de antibióticos y además los consumimos por persona de una manera, fijaros que la tendencia es aquí y nosotros estamos aquí arriba, a nivel de Argelia. Y si miramos también a nivel global, los datos que da el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, vemos que España consume, hemos tenido una tendencia ligeramente al alza, mientras que en Europa se ha mantenido. Son datos no completamente actualizados, pero hemos visto una tendencia global al respecto. El siguiente punto es el abuso y sobreuso en sanidad humana. Y también un problema nuestro. Y aquí hay una serie de discusiones globales de por qué pasa esto. Hemos comprobado que hay un mal empleo y automedicación. La automedicación es posible porque los blisters y las presentaciones de los antibióticos llevan más cantidad de las necesarias. Es decir, si tú tienes que tomar tres veces al día durante 8 días, necesitas 24 pastillas y te venden 40. Entonces, todo el mundo, en vez de devolver las 16 que restan, se las guarda en casa. Y cuando tienen síntomas similares, todos somos seleccionadores de fútbol de España, desde la Selección de España, y todos somos médicos, con lo cual sabemos automedicarnos. Tengo lo mismo que la otra vez, me tomo un antibiótico. ¿Cuál? El que tengo por aquí. Ya si está caducado, funcionará igual. ¿Vale? Eso sería la automedicación y el mal empleo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No levantéis la mano. Que empezamos a tomar los antibióticos y al segundo día nos encontramos bien. Y el médico me ha dicho que lo tomemos durante 8 días. Joder, me encuentro fenomenal, ¿para qué seguir tomando antibióticos? Me está empezando a doler la tripa, ya me canso de comer yogures, tengo un poco de diarrea, lo dejo de tomar. Es algo frecuente. Y aquí en un estudio publicado sobre la automedicación y el uso, España somos también, junto con el fútbol y la corrupción, los números 1. Si vemos, por ejemplo, es que se ve muy mal, que en Holanda, estaba aquí, la automedicación era 1 de cada 1000 pacientes, en España la automedicación eran 152. Si mirábamos también cuántos antibióticos se guardaban, mientras que en Holanda eran en torno a 10 personas de cada 1000, en España 260. Llegando hasta los 500. Y en Holanda, como mucho, llegaban a 36. Es decir, nosotros guardamos todo, tenemos complejo de Diógenes con los productos farmacéuticos, los guardamos y cuando nos apetece, pues tiramos de ellos. Porque todos tenemos un médico dentro. Vale. Y el tercer punto es la acumulación en el medio ambiente. Y aquí una serie de papers que son interesantísimos. Resulta que unos finlandeses locos se decidieron a estudiar qué pasaba en diferentes animales. Empezaron a coger cacas de ciervos, de renos y demás, y empezaron a buscar enterobacterias. Enterobacterias son las bacterias que crecen en una familia, que son bacterias que tienen su nicho ecológico en el intestino. Es decir, pues cogieron las cacas y buscaron enterobacterias y se quedaron asustados con la gran cantidad, y esto estamos hablando de que lo hicieron en Escandinavia, no lo hicieron en España,
que había gran cantidad de genes de resistencias a antibióticos. Estamos hablando de animales salvajes, que no les damos antibióticos. No hablamos de cerdos, ni de vacas, ni de caballos. Estamos hablando de renos. Y comprobaron que había gran cantidad. Y otro estudio, también interesante, publicado muy recientemente, en el cual decidieron, oye, pues vamos a ver qué pasa en los estuarios de toda la costa china. Analizaron 4.000 kilómetros de estuarios chinos y comprobaron que la tasa de genes de resistencia y de la presencia de antibióticos era más elevada que la presencia de antibióticos en los efluentes de la granja de cerdos. Y el número de resistencias era más elevada que la resistencia que se encontraba en los animales de granja. Y ya este es el acabose. Que sepáis que el 95% de los antibióticos genéricos se producen en esta región, en Hyderabad, en la India y en otra región de China. Y todos esta que yo traté de buscar, ahí tiene muchas fotos, pero no se ve nada más que es un cartoon de la que se llama Pharma City, Hyderabad, Pharma City. Todas las aguas confluyen a un colector que las trata. Bueno, pues unos suecos decidieron en el 2007 analizar qué pasaba en esas aguas. Y encontraron 21 fármacos, principalmente antibióticos, que estaban por encima de la dosis, terapéutica de empleo. De hecho, en uno de ellos, el ciprofloxacino, un antibiótico de la familia de las fluoroquinolonas. Los que trabajan, bueno, aquí tenemos a José Luis, que ha trabajado con Campylobacter, el tratamiento de primera elección para el tratamiento, o era el tratamiento de elección para la campylobacteriosis, la primera causa de gastroenteritis de origen infeccioso en Europa. Pues la concentración de este compuesto, el del ciprofloxacino, era 31 miligramos litro, que es mayor que la cantidad del tratamiento diario que le damos a un paciente en el hospital. No solo eso, es que cuando cogieron y analizaron, analizando a nivel global, el colector trataba 45 kilos de ciprofloxacino al día, que era el equivalente a la cantidad de ciprofloxacino que se utiliza durante 5 días en Suecia. Y luego, además, el coste, es decir, un estudio económico del todo el coste. Imaginaros lo que se está liberando al medio ambiente, gran cantidad de antibióticos que luego se van diluyendo y lo que van a hacer es preseleccionar. El ciprofloxacino, además, bueno, un primo del ciprofloxacino, la enrofloxacina, era el antibiótico FETEN. Yo cuando estudié veterinaria solo dábamos amoxicilina clavulánico cuando éramos pobres en las clínicas y desametasona. Los malos clínicos damos antiinflamatorios, corticoides y damos antibióticos de amplio espectro. Y salió un antibiótico que era la enrofloxacina, que funcionaba muy bien para todas las diarreas en aves. Lo usamos tan grande ahora, lo hemos usado tanto que ahora mismo tenemos que el 99% de las cepas aisladas de campylobacteriosis de origen animal son resistentes a la enrofloxacina, que produce una resistencia cruzada a la ciprofloxacino. Y el ciprofloxacino que os contaba que era el antibiótico de elección para ese tipo de infecciones, ahora mismo el 80% de las campylobacteriosis, de los campylobacter aislados en clínica son resistentes a este antibiótico, lo que significa que no funciona. Y esto es debido a un problema ambiental y a un mal uso veterinario. Y eso, de un problema general de salud animal, de salud humana y de medio ambiente, la única aproximación que podemos utilizarla es mediante una aproximación única. No podemos, si queremos solucionar un problema, no podemos centrarnos en salud animal o en salud humana o en salud ambiental. Tenemos que operar de las tres patas o los tres pilares de una manera conjunta mediante una aproximación equilibrada y consensuada, que es lo que se denomina el concepto One Health o One Planet, One Health, una salud. Una medicina, una salud. De tal manera que trabajemos igual. De las 1.400 enfermedades que afectan al ser humano, el 60% son de origen zoonósico, es decir, de origen animal.
Con lo cual no podemos despreciar, y los médicos no pueden vivir en una torre de marfil en sus hospitales sin preguntarse de dónde vienen esas infecciones. El 60% son de origen animal y muchas de ellas pueden ser vehiculadas por los alimentos. Por lo tanto, es muy importante la seguridad alimentaria dentro del concepto global de una salud. Y me diréis, vale, y esto no me cuadra mucho. Antibióticos, alimentos. Una cosa, me diréis, no me queda muy claro. Una cosa que tenéis que marchar con muy clara. Los alimentos de origen animal no contienen antibióticos. O si los contienen, es algo anecdótico. Es decir, hay controles exhaustivos a nivel nacional y europeo para controlar la presencia de antibióticos. Y además, la propia industria lo penaliza. Si tú utilizas una leche con antibióticos, ahora mismo todos los quesos es una producción continua. Pasteurizamos la leche, echamos unos starters, unas bacterias para que nos produzcan un queso de características similares. De tal manera que vamos al supermercado, ahora en mayo compramos un queso y volvemos en noviembre, compramos un queso y nos saben iguales. Si tu leche tiene antibióticos, echas los starters y no tienes queso. Y el quesero se acuerda de la madre del vaquero y no le vuelve a comprar leche. Porque además cogen 1000 litros de aquí, 1000 litros de allá, y me hago mi quesito y otro quesito. No, juntan tanques enormes y se mezclan. Con lo cual, la contaminación de una granja afectaría a todo el tanque de leche. Y como ahora pagan por calidad en la leche a los ganaderos y por la presencia de antibióticos, ya se cuidan. Lo mismo con los chorizos. Nosotros lo que hacemos es una mezcla, añadimos unos cultivos iniciadores para obtener el salchichón, el chorizo o cualquier producto fermentado. Si la carne contiene antibióticos, va a inhibir el crecimiento. Ya se cuidará el chacinero, el productor de carne, el productor de embutidos, de no volver a comprar a esa granja cerdos. Y además hay controles exhaustivos a nivel de administración. Y no tenéis que olvidar que esto es importante, porque esta diapositiva siempre la pongo en presentaciones, porque aunque vivimos momentos de incertidumbre, donde queremos crear nuevas fronteras, barreras y muros, y queremos separarnos unos de otros, los que no entienden de fronteras, ni geográficas ni de especie, son los microorganismos. Los microorganismos son, y más ahora con la facilidad de viajar y de intercambiar alimentos, provocan que los podamos compartir con el medio ambiente, con los animales y nosotros, y los podamos compartir a nivel geográfico. Y por tanto, ¿cuál es la conexión? Os decía, en torno al 70% de los antimicrobianos son para uso ganadero. El 60% de las enfermedades infecciosas de origen humano tienen carácter zoonósico. Tenemos una elevada carga de agentes microbianos en los alimentos. En muchos productos tenemos las lechugas que salen al consumo, listas para preparado, tienen una media de 100.000 bacterias por gramo. Es lo normal que tengan, con lo cual es muy fácil tener alguna que sea resistente a los antibióticos. Y se produce un ambiente, por tanto, muy propicio para la selección de microorganismos resistentes y multiresistentes. Y solo dos datos que os quería enseñar. Mirar la curva de demanda de carne de cerdo. Podéis ver aquí que es un Sputnik, que crece de una manera exponencial. Es un mercado. Aquí hoy he estado escuchando la radio, hablan todo el tiempo, ahora hay el salón del automóvil, mola mucho la industria del automóvil, pero la primera industria nacional es la industria alimentaria. Y a nivel mundial ya veis la cantidad de carne que producimos. Estamos hablando en torno a 100 millones de toneladas de cerdo, más de 50 de vacuno y casi 90 de carne de pollo. Y no solo eso, sino que independientemente de dónde, la demanda de alimentos está incrementándose por encima de la demanda del incremento de la población. Si esto que veis aquí sería el equilibrio
o lo que marca el incremento de población. Podéis ver que la demanda de alimentos a nivel general, salvo azúcar en los países desarrollados, porque estamos todos gordos, veis que demandamos un 10%, un 20% más de algunos de los productos, no solo en los países desarrollados, sino también, y de una manera muchísimo más drástica, en los países en vías de desarrollo. Es decir, estamos demandando cada vez más alimentos y eso hace que nuestra producción tenga que ser cada vez más intensiva. Y eso nos está llevando a utilizar más antibióticos y también crear un ambiente propicio para la transmisión de resistencias. Y ya casi para acabar, que me queda creo que ya poco, simplemente lo que establece, hay un acuerdo, un tripartito entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y la Organización Mundial para la Alimentación, para la OMS, OIE y la FAO, que tienen que trabajar de manera conjunta, aunque se ha definido que tenemos muchos problemas todavía de conocimiento sobre cuál es la situación a nivel de producción primaria y principalmente de los alimentos. Y solo un ejemplo que es paradigmático. Si cogemos los datos de consumo de antibióticos en Europa, vemos, fijaros, vemos que tenemos tres principales. Tenemos principalmente las tetraciclinas, las penicilinas y las sulfas, ¿vale? Recordad, penicilinas, tetras y sulfas. Y ahora cogemos los datos de la EFSA y miramos un patógeno de origen zoonósico, la salmonela. Y miramos las salmonelas que se aíslan en cerdo, cuál es la resistencia más típica. Y comprobamos casualidades que son las mismas que los antibióticos que se emplean. Tenemos de nuevo tetraciclinas, un tipo de penicilinas y las sulfas. Y eso sería más o menos relevante, pero cuando vamos al otro lado y ponemos a otro animal que anda erguido, el ser humano, observamos exactamente lo mismo, que las tres resistencias las tres principales resistencias a antibióticos son asociadas de nuevo a los antibióticos más empleados. La ampicilina, las sulfas y la tetraciclina. Por eso es muy importante controlar el uso de antibióticos a todos los niveles y principalmente en el ámbito veterinario. Y en el ámbito en que nosotros hemos descrito ya exactamente cómo podemos transmitir la resistencia a través de la cadena alimentaria. Desde la producción primaria de los alimentos, las personas a los animales y viceversa, viajes, hospitales y demás. Y ya sí que es para acabar, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos establecido a nivel nacional un plan de resistencia a antibióticos. Aquí tenemos un representante, Diego es un representante de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud para este plan. Tiene diferentes líneas estratégicas. Una de ellas es la vigilancia, otra es la educación y una importante es el control. Y hemos desarrollado una serie de planes específicos. Uno de los planes específicos es tratar de controlar un antibiótico de último recurso, que era el que os decía, la colistina. El objetivo era reducir a 5 miligramos en 3 años y en 5 años llegar a lo establecido o lo exigido recomendado por la Unión Europea, que es 1 miligramo por PCU. Bien, pues la situación en el 2015, era que estábamos consumiendo 51 miligramos de colistina por animal. Y los datos de 2018, que son terriblemente esperanzadores, hemos reducido a 7,2. Hemos obtenido una reducción del 85,8% en apenas 2 años. Este plan es un plan, además es un programa muy interesante porque es voluntario, al cual se han adherido el 80% del sector, tanto de productores como de industrias asociadas, que representan el 90% del sector porcino. Es muy interesante porque además cuando lo comentan cómo se ha hecho, al final ha sido, como se apunta fulanito, menganito, pues yo también lo voy a hacer, y al final ha provocado que la inmensa mayoría del sector se haya implicado y se haya conseguido datos tan increíbles que en 2 años, porque el programa empezó en el 2016, hayamos casi conseguido el objetivo, con una reducción de casi el 86%. En nuestro grupo de investigación, además que tenemos aislados del Plan Nacional de Vigilancia y Resistencia a Antimicrobianos, tenemos aislados bacterianos, lo que hemos ido analizando durante diferentes años la resistencia a la colistina
en Escherichia coli y en enterobacterias. Y lo que hemos comprobado es que, bueno, como hemos probado solo una pequeña población, porque es bastante caro, de las cepas obtenidas en el plan nacional, hemos observado una asociación entre el incremento del consumo de antibióticos con el incremento de las resistencias y una reducción concomitante. Es decir, hemos comprobado que hay una asociación, no podemos decir una correlación o una inferencia, una casualidad, no podemos inferir una causalidad con nuestra. En un 40% del consumo de antibióticos en un año hemos observado una reducción del 35% de cepas resistentes a la colistina. Es decir, cuando cogíamos heces, cogíamos una población de Escherichia coli aisladas, encontrábamos solo el 35% menos que en el año anterior, justamente un porcentaje muy similar de la cantidad del consumo de antibióticos utilizado. Pero, aunque esto está muy chulo y está muy bien, vamos ligeramente retrasados. Estos son datos del 2016 y mientras que en España estábamos planteando el plan, que parece que está funcionando al menos, y también está funcionando muy bien en medicina humana, en producción animal, vemos que en el Reino Unido han conseguido ya, cuando nosotros empezamos, una reducción del 70% del uso de la colistina y también 71% en antibióticos que se usan en el sector aviar y también una gran reducción en otras especies. Y ojo, que esto es lo que más interesante, porque claro, todo el mundo pensaba, vale, somos españoles, no vamos a dejar usar antibióticos, porque eso nos mola usarlo mucho. Pensábamos todos que iba a caer el consumo de colistina y iban a subir el consumo de otros antibióticos con la neomicina. Hemos comprobado que no solo se ha reducido en ese porcentaje, sino incluso a nivel superior en otros tipos de antibióticos. Es decir, no solo hemos reducido la colistina, sino que no la hemos sustituido por otro tipo de antibióticos. ¿Vale? Y solo ya para acabar, 2 mensajes para meditar. Uno, que es una batalla que tenemos perdida. O sea, la lucha contra la resistencia a los antibióticos es una lucha que tenemos perdida por 2 razones. Porque en cada uno de nuestros intestinos tenemos en torno a 1 billón de bacterias. Perdón, solo el Escherichia coli. Con un ratio de 200.000 mutaciones por gen y día. Con lo cual la posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones que generen resistencia es elevadísima. En 1 gramo de suelo, de sedimento, tenemos entre 5.000 y 40.000 especies de microorganismos. Y además, uno de los genes más importantes asociados a la vehiculización, la movilización de antibióticos son las transposasas, un gen que contiene los transposones, unos elementos móviles saltarines, es el gen más común y abundante en la naturaleza. Con lo cual, luchar contra eso es muy, muy, muy difícil. Lo que tenemos es que modificar estrategias de higiene y de control. Y por otro lado, lo más importante que no tenemos que perder el objetivo. Nuestro objetivo no es luchar contra la resistencia a los antibióticos. Nuestro objetivo es reducir la mortalidad asociada a las infecciones de origen bacteriano. Y los antibióticos son únicamente una herramienta, no un fin. ¿Vale? Y si queréis leer más y integraros un poquito más, tenéis 2 libros súper interesantes de Mary McKenna, que es buenísimos. Este habla sobre el MRSA, sobre los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Este habla sobre la resistencia a antibióticos y la producción animal, principalmente, como son yanquis, el pollo. Luego este es un libro producido por un amigo de la Universidad del Hospital de Vallecilla en Santander. Los otros 2 están en inglés, este lo tenéis en castellano y es también muy interesante y cuenta muchas cosas, o más cosas de las que yo he contado aquí. De hecho, algunas las he cogido del libro. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.